Buenos días, jóvenes. En un momento empezamos. Buenos días, profe. Vayan abriendo su cámara y poniendo su asistencia en el chat, por favor. Muy bien, jóvenes. El martes pasado fue cuando tuvimos la última clase de química. Fue donde vimos unos videos sobre la cuestión de la energía y la materia, cómo se interrelacionan, cómo se clasifica la materia. Vimos realmente un video y medio, ¿no? Porque el otro no alcanzamos a verlo completo. Ahorita voy a retomarlo un poquito para que queden los temas bien claros para el mapa mental que tienen que realizar ustedes. Y también un cuestionario que van a hacer el día de mañana a las 11:30. Es como un cuestionario que pues tipo examen donde resumen toda la información. Por eso es importante hacer bien el mapa mental porque de ahí van a sacar la información para poder contestar las preguntas, ¿no? Sí, entonces hay que hacer muy bien esa herramienta con toda la información posible para que a la hora que estén contestando el cuestionario, solo van a tener una hora, tengan la información a la mano, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos a compartir. Vamos a compartir aquí en Google la sala de Classroom. Recuerden poner su asistencia, no se les olvide porque de ahí yo tomo para llenar mis listas. Ok, aquí en trabajo en clases. Ya estamos ahorita en el bloque 2. Vimos, les decía yo, el video 1, la última clase de química que fue el martes, sobre propiedades generales y específicas, diciendo que las generales son aquellas que posee toda la materia y no nos ayuda a identificar la sustancia en un momento dado, ¿verdad? Y tenemos las propiedades específicas, que esas sí nos ayudan a identificar porque son particulares de cada sustancia. Cada sustancia tiene sus propiedades específicas, ¿no? ¿Cuáles eran unos ejemplos? Pues el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿sí? Son algunos de los ejemplos de propiedades específicas. Y también veíamos por ahí que había propiedades químicas que también nos ayudan a identificar una sustancia, ¿no? Bien, entonces voy a retomar el video 2 donde nos quedamos la vez pasada para ver si no hay dudas en esa parte final. Creo que vimos los 10 primeros minutos, ¿verdad? Permítame tantito. Aquí está donde me quedé. Lo voy a ampliar, le voy a compartir sonido. Y también tengo que poner esta situación. Ok. Profe, hay alguien en los mensajes que está poniendo varias cosas y creo que no es del grupo. A ver, permíteme. ¿En el chat? Sí. Sí, profe, está poniendo cosas. Sáquelo. A ver, déjenme checar quién es. Ok. ¿Quién es? ¿José dice? Sí. José. Ok, vamos a ver a José. ¿No lo identifican? ¿José Quintero? No, profe, solamente es José. Nada más José, nada más. Ok. Sáquelo, profe. Retirar, aquí está. Ya retirado. Ya está fuera. Ok. Bien, entonces, ¿no hay nadie más desconocido por aquí? No, profe, nada más era él. Nomás era él, ok. Siempre que suceda eso, ayúdenme para poder no interrumpir la clase, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez al video. Aquí viendo el video, recuerden que decíamos que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, ¿verdad? Dentro de las sustancias puras están los elementos, que son todos los que están en la tabla periódica, que son átomos iguales, decíamos, ¿verdad? Pueden estar de manera diatómica, como es el caso del oxígeno, o sea, dos átomos juntos, pero solo son de un tipo de elementos. Elementos son, hagan de cuenta que las estructuras más básicas de construcción de una casa, haciendo la analogía, es cada bloque que se pega,
es un elemento en el caso de la materia, ¿no? ¿Sí? Cada átomo de hierro, por ejemplo, es una estructura básica ahí. Y mientras haya puros átomos de hierro, se trata de un elemento, ¿verdad? Si hay puros átomos de oxígeno, se tratan de puros elementos, ¿no? Ok, también decíamos que las sustancias puras pueden ser compuestos, ¿verdad? Pueden ser compuestos. ¿Y cómo se dan los compuestos? Con la unión química de dos o más elementos. Luego veíamos las mezclas que pueden ser homogéneas, pueden ser heterogéneas en dos grandes grupos, pero hay un intermedio por ahí que el tamaño de la partícula, cuando es intermedia entre homogéneas y heterogéneas, se le llaman sistemas coloidales, ¿no? Vamos a continuar con el video. Si va habiendo dudas, me dicen y me detengo, ¿no? ¿Sale? Yo tengo una pequeña duda, profe. A ver, dime. En las mezclas homogéneas, Sí. es que yo recuerde, se subdividían también en solubles. A ver, aquí lo tengo. Ajá. Solubles, suspensiones y coloides. Pero aquí como Ok. las Esa manejan clasificación de la vamos a otra- ver un poquito más adelante. Ahorita hablamos sobre ello, ¿no? ¿Sí? Ok. Puede haber CO. Entonces el aire, como veis, está formado por una mezcla de compuestos o elementos. Fijaos cómo el aire es una mezcla de ¿Escucha el audio? oxígeno, de vapor de agua, de CO2. Se puede ver así muy fácil la diferencia entre mezclas y compuestos o elementos. Fijaos, un compuesto sería el CO2, pero solo CO2, nada más. Sin embargo, si el CO2 se mezcla con oxígeno, con vapor de agua, con gases nobles, etc., al final da una mezcla. ¿Vale? Aquí son combinaciones de átomos y aquí son combinaciones de estos dos, o de dos de estos, o de dos de estos, o de 50 de cada uno. Vale, entonces el aire, como vemos, es una mezcla y además es homogénea porque nosotros no podemos diferenciar a simple vista dónde hay oxígeno, dónde hay nitrógeno, no los podemos diferenciar. Entonces es una mezcla homogénea. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Por qué especifico el agua del grifo? O también podría haber puesto agua embotellada. Pero digamos que le doy un apellido. ¿Por qué? Porque solo agua podría ser solo H2O. ¿Vale? Solo H2O y solo H2O es un compuesto. Sin embargo, el agua que nosotros bebemos no es solo H2O. Es H2O y también contiene sales minerales, como por ejemplo sodio, cloro, puede también tener calcio. Entonces esto ya se trata, ya lo vais viendo, de una mezcla. Nosotros en el agua del grifo o en el agua embotellada no podemos diferenciar entre el agua y las sales minerales. Entonces no podemos diferenciar los componentes a simple vista y en el microscopio tampoco. Entonces eso va a ser una mezcla homogénea. Lo mismo ocurre si mezclamos el agua con sal, el agua con azúcar, todo eso son mezclas homogéneas. Hay otra mezcla homogénea porque ahora hemos hablado de gases y líquidos, pero también podemos tener una mezcla homogénea de sólidos. Por ejemplo, las aleaciones de estaño y cobre. La aleación de estaño y cobre, como ya sabéis, es el bronce. En ellos hay cobre y estaño, cobre, estaño, cobre, estaño. Se mezclan en estado líquido y después, por supuesto, pasan a estado sólido. Pues vosotros en el bronce, por ejemplo, en una medalla de bronce, vosotros no podéis diferenciar partes en las que haya estaño y partes en las que haya cobre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea y no podemos diferenciar los componentes a simple vista. Vamos con ejemplos de heterogéneas. En las heterogéneas hay dos ejemplos que son clarísimos. Uno de ellos es el agua con aceite. Si nosotros mezclamos agua y aceite podemos ver claramente los dos componentes, que hay agua y aceite. Y hay otro en estado sólido que también nos vale de ejemplo, que es el granito. El granito, si no lo conocéis, podéis buscar una foto en internet. Y está formado por cuarzo, feldespato y mica. Y vemos claramente los tres componentes en el granito. Entonces será, por tanto, una mezcla heterogénea. Perfecto, y los sistemas coloidales son más complicados de ver, porque a primera vista nos pueden parecer que son homogéneas. Sin embargo, si sabemos algunos ejemplos o si sabemos algunas de sus características, vamos a poder saber que son
sistemas coloidales. Como ejemplo aquí tenemos la leche, que es agua con un montón de proteínas, como por ejemplo la caseína, que es la que le da el color blanco, y con muchos lípidos, ¿vale? Entonces, la leche al microscopio sí que podríamos diferenciar componentes, aunque a primera vista nos parezca homogénea. También tendríamos los geles, la mahonesa, la sangre también es un sistema coloidal. Para ver esas partículas o esos tamaños de partículas, necesitamos nosotros tener un microscopio, ¿no? ¿Sí? Pero sí es un tamaño considerable para poderlo ver. En las homogéneas ni con microscopio pudiéramos verlas, ¿no? ¿Sí? La sangre está formada Pero por debe de haber una forma para verlas, ¿no? Sí, de manera indirecta. Hay otros sistemas, pero un microscopio normal o regular no te permite verlas en homogéneas, ¿no? Tiene que ser uno más Más potente, así es. especializado, más técnico. No. Así es, así es. Seguimos. hay sales minerales, pero luego contiene partículas como glóbulos rojos, glóbulos blancos, que se sitúan entre este tamaño. Entonces al final es un sistema coloidal. Pues bien, un sistema coloidal se puede diferenciar porque os digan que podemos diferenciar los componentes al microscopio o porque producen el efecto Tyndall. Y me explico. Efecto Tyndall, con Y y con 2 L's. Pues bien, este efecto se le llama a la dispersión de la luz. Y os cuento. Si yo tengo una disolución con leche y agua con sal, por ejemplo, agua y sal disuelta, tengo entonces aquí un sistema coloidal y aquí tengo una mezcla homogénea. Pues bien, si yo paso un rayo de luz a través de la leche y a través del agua con sal, el agua con sal no va a dispersar ese rayo de luz. Va a entrar este rayo de luz, va a atravesar la solución y va a salir. Sin embargo, aquí ojo, porque lo que va a pasar con esa luz es que se va a dispersar. Y esa dispersión la producen los sistemas coloidales. Y se denomina efecto Tyndall. Por tanto, si hay dispersión de la luz, significa que será un sistema coloidal. ¿Sí queda claro eso? Es importante que quede claro el efecto Tyndall, ¿no? Porque es una forma de identificar un sistema coloidal, ¿sí? Que no es ni mezcla homogénea ni heterogénea. O sea, hagan de cuenta que ustedes pasar el rayo de luz, ¿sí? Si la luz atraviesa, eso es una mezcla homogénea. Si la mezcla se ilumina nada más o se dispersa la luz en esa sustancia, se trata del efecto Tyndall y por lo tanto se trataría de un sistema coloidal, ¿no? ¿Sí? Esto lo podemos ver muy bien cuando vamos en el coche y hay niebla. Cuando hay niebla, habréis visto alguna foto también en alguna película, que la luz se dispersa. Y eso es porque en esa niebla hay partículas de agua que están entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 6 metros. Y entonces, esa niebla será un sistema coloidal. Donde también ocurre, y a veces en las películas se ve muy bien, es que están en un desván, abren una ventana, entra un rayo de luz y se ve cómo ese rayo de luz se dispersa, que hace una luz muy bonita. Pues ¿por qué ocurre? Ocurre porque hay polvo en el ambiente, ¿vale? Hay polvo en el aire, que son partículas que estarán entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 6 metros. Y entonces dispersan esa luz que les llega. Vale, perfecto. Me falta ahora contaros un par de cosas más sobre las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Fijaos, las mezclas homogéneas, como por ejemplo el agua con sal, la sal se reparte por todo ese agua, de modo que si nosotros decidimos tomarnos esta media mitad o esta media mitad, nos va a saber igual de salada, porque la sal se reparte de forma homogénea por todo el agua. Sin embargo, en las mezclas heterogéneas, mucho ojo, porque sí que importa qué parte de la mezcla cojamos. Imaginaos que nosotros tenemos granito, y el granito, como ya sabéis, tiene cuarzo, feldespato y mica. Entonces, ojo, porque no es lo mismo tomar, por ejemplo, esta parte de aquí, que a lo mejor es cuarzo, o tomar esta parte de aquí, que a lo mejor es feldespato. Ya no tendrán las mismas propiedades si yo cojo esta de aquí o si cojo esta. Entonces, en los sistemas homogéneos, las propiedades y la composición es la misma en toda la mezcla. Sin embargo, en las mezclas heterogéneas varía la composición y propiedades según la parte de la mezcla que tomemos.
Eso lo podemos ver mucho en, por ejemplo, una ensalada, ¿no? Una ensalada, pues tiene su lechuga, tiene su tomate, tiene zanahoria, etcétera, todo. Entonces, ustedes pueden agarrar partes que va a contener más zanahoria, otras que van a contener más lechuga. A eso se refiere con que la mezcla heterogénea, pues sí, depende de qué sección estemos tomando una muestra de ella, ¿no? Y ya por último vendría cómo separar los componentes de las mezclas o los átomos de las sustancias puras. Pues os cuento, separar el hidrógeno del oxígeno necesita mucha energía y necesita de una reacción química, con lo cual las sustancias puras solo se pueden separar mediante reacciones químicas. En estas reacciones químicas va a haber rotura de enlaces. ¿Vale? Hay que romper esta molécula y cuando la rompamos tendremos hidrógeno y oxígeno y ya no va a ser agua, será otra sustancia. Sin embargo, en las mezclas se necesita menos energía, es más fácil separarlas generalmente. ¿Por qué? Porque en las mezclas, imaginaros agua con sal, va a ser mucho más fácil separar estas aguas de las sales que haya. ¿Cómo se llama el método que nos permite separar el agua de la sal? ¿Alguien sabe? Vaporización. Filtración. Evaporización. Filtración no pudiera ser porque como está disuelta en el agua, si lo haces tú por un filtro normal, pues prácticamente el agua que obtienes después seguiría siendo agua con sal, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que evaporar mejor, ¿sí? Simplemente separaremos este agua. Esto se trata de separar y aquí venimos a romper enlaces. Entonces esto es más fácil y esto se llaman separaciones por métodos físicos. Y fijaos, al principio esto era agua y después de que lo separemos seguirá siendo agua, solo que separada del resto de los componentes. Aquí no, aquí cuando la rompíamos ya no era agua y ya no tendrá las propiedades del agua. Pues hay una diferencia también en la separación entre las homogéneas y las heterogéneas. Ya no os lo escribo porque no me cabe, pero vosotros os lo podéis escribir aquí debajo. En las homogéneas es necesario que haya cambios de estado para separar los componentes. Lo podéis poner aquí debajo. Es necesario que haya cambios de estado para separar los componentes. Fijaos, aquí en el agua con sal, que es homogénea, para separar el agua de la sal, lo que haríamos es evaporar el agua. El agua que está en estado líquido cambia de estado y pasa a estado gas. Y así podríamos separar el agua de las sales. Otro ejemplo, en homogéneas también podríamos tener agua y alcohol mezclados. Y esa mezcla de agua y alcohol la separaríamos mediante destilación, que eso ya iría en otro vídeo. Pero esa destilación lo que implica es que el alcohol vaya a pasar a estado gas y el agua todavía no. Y entonces así podemos separar el alcohol del agua. Poner una temperatura en la que el alcohol puede evaporarse pero el agua todavía no. Y así lo separamos. Sin embargo, en las heterogéneas, la separación se produce mediante procesos mecánicos. Y de hecho esto os lo escribo. Como decíamos, la separación se produce mediante procedimientos mecánicos. Por ejemplo, si yo quiero separar el agua del aceite, lo que voy a hacer es decantarlo. Yo pondré en un tubo de decantación el agua y el aceite, y lo que voy a hacer es dejar caer el agua hasta llegar al aceite y pararé. Y no necesito ningún cambio de estado. En este método de decantación lo debieron haber hecho por ahí en secundaria, en el laboratorio. Realmente se hace meter la mezcla de agua y aceite. Por sí sola el aceite siempre permanece en la parte superior por ser un líquido menos denso que el agua, ¿sí? Ese dispositivo tiene una llave en la parte inferior aquí que uno abre y realmente lo que va a empezar a salir es el agua. Tú lo puedes recibir en otro recipiente. En el momento en que la columna de agua está terminando, aquí cierro y lo que me queda dentro va a ser aceite que puedo vertir a otro recipiente, ¿no? Entonces, por eso es un proceso mecánico prácticamente que se conoce como decantación, ¿no? Seguimos. También con el agua. Dígame.
Dígame. Hay un compañero que nos está diciendo que lo sacó y ya no se puede meter. Había uno por ahí, ya desconfié, que se apellida Zamudio, Sí, pero tenemos al compañero que se apellida Zamudio. Sí, Edgar, sí, es Edgar. Ah, mira, y es que en la lista que yo tengo aquí todavía no lo tengo a él. ¿Es de los que entró al final? ¿A la clase? O sea, ¿al grupo? no sé. No, creo que no. Híjole, pues ya va a estar complicado. Díganle, por favor, que en esta ocasión va a tener que ver la clase en YouTube para que se ponga al corriente, ¿no? Ok. Por ahí por el chat. Seguimos. Con arena, agua y arena se pueden separar mediante filtración, que es un proceso mecánico, y tampoco necesito cambiar de estado nada. Simplemente hacer pasar el agua con arena por un filtro. Y por último, ya para acabar, os quiero decir que las mezclas homogéneas se conocen como disoluciones. Esto es muy importante porque a partir de ahora vamos a hablar ya de las disoluciones, que son mezclas homogéneas. Es decir, que va a haber dos o más componentes que no vamos a poder distinguir a simple vista, que las partículas van a ser muy pequeñas y que las propiedades de composición van a ser las mismas en toda la mezcla. Pues a partir de ahora vamos a hablar mayormente de disoluciones. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Bien, ¿alguna duda, jóvenes, en todo este tema que se vio, que es muy importante, que es cómo se clasifica la materia? Si yo les pregunto cómo se clasifica la materia, en sustancias puras y mezclas es la primera respuesta, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, y como sustancias puras, ¿cómo pueden venir? Pueden venir como elementos o pueden venir como compuestos. Elementos son átomos de un mismo elemento, compuestos es la unión química de dos o más elementos. Las mezclas pueden ser homogéneas, heterogéneas o sistemas coloidales, que son la partícula intermedia entre las dos. Las homogéneas, a simple vista, no podemos nosotros apreciar su partícula, inclusive ni con un microscopio convencional, ¿no? Y ejemplos de ellos hay muchos, ¿no? Ahí por ahí se pusieron varios. El aire es uno, el agua embotellada. No necesariamente tiene que ser en estado líquido, podemos verlos en estados sólidos también o gaseosos, ¿no? Luego las heterogéneas, que son partículas ya grandes, que podemos distinguirlas a simple vista como sustancias que están ahí presentes y que podemos observarlas. Y vienen los sistemas coloidales, que podemos observarlos de manera indirecta, ya sea con microscopio o con el efecto de la prueba Tyndall, para saber si se trata de una solución de este tipo, ¿no? O de una mezcla como sistema coloidal. Ok. ¿Alguna duda antes de continuar con el siguiente video? ¿Todo claro? Acuérdense que hay que tomar nota para nuestro mapa, ¿no? Bien, déjenme entonces, me salgo de aquí. Y vamos a ir al video 3 del cambio de estado de la materia. Empezamos aquí. Los cambios de estado o de fase son un fenómeno termodinámico donde la materia experimenta cambios físicos reversibles. Se dice que es termodinámico porque ocurre una transferencia de calor entre la materia y los alrededores, o lo que es igual, hay interacciones entre la materia y la energía que inducen un reordenamiento de las partículas. En esta imagen se muestran los principales cambios de estado para los tres estados más comunes de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios acompañados por las flechas rojas son endotérmicos, implican la absorción de calor, mientras que los acompañados por las flechas azules son exotérmicos, liberan calor. El cubo sólido de una sustancia azulada puede tornarse líquido o gaseoso dependiendo de la temperatura y la presión de sus alrededores. Por sí solo representa una sola fase, la sólida. Pero, al momento de derretirse, esto es, fundirse, se establece un equilibrio sólido-líquido llamado fusión. Para que ocurra la fusión, el cubo necesita absorber calor de sus alrededores para aumentar su temperatura. Por lo tanto, se trata de un proceso endotérmico. Una vez fundido el cubo por completo, se vuelve a tener una sola fase, la del estado líquido.
Esta gota azulada puede continuar absorbiendo calor, lo cual aumenta su temperatura y da lugar a la formación de burbujas gaseosas. Nuevamente, hay dos fases, una líquida y la otra gaseosa. Cuando todo el líquido se ha evaporado a través de su punto de ebullición, se dice entonces que ha hervido o se ha vaporizado. Ahora, las gotas azuladas se transformaron en nubes. Hasta aquí, todos los procesos han sido endotérmicos. El gas azulado puede continuar absorbiendo calor hasta calentarse. Sin embargo, dadas las condiciones terrestres, este por el contrario tiende a enfriarse y condensar nuevamente en líquido. Por otro lado, las nubes pueden también depositarse directamente en una fase sólida, formando otra vez el cubo sólido. Estos dos últimos procesos son exotérmicos, es decir, liberan calor al entorno o a los alrededores. Además de la condensación y deposición, se da un cambio de estado cuando la gota azulada se congela a bajas temperaturas, solidificación. A continuación, te explicaré cada uno de los cambios de estado, sus características y te pondré ejemplos para que los entiendas mejor. Fusión. La fusión es el cambio de estado de una sustancia desde el estado sólido a líquido. En el estado sólido, las partículas, iones, moléculas, glúteres, etc., se encuentran prisioneras, ubicadas en posiciones fijas del espacio sin poder moverse con libertad. Sin embargo, son capaces de vibrar a diferentes frecuencias y si estas son muy fuertes, comenzará a desmoronarse, el riguroso orden impuesto por las fuerzas intermoleculares. Como resultado, se obtienen dos fases. Una donde las partículas continúan confinadas, sólido, y otra donde son más libres, líquido, lo suficiente para aumentar las distancias que las separan entre sí. Para lograr esto, el sólido debe absorber calor, y así sus partículas vibrarán con mayor fuerza. Por esta razón, la fusión es endotérmica, y cuando empieza se dice que ocurre un equilibrio entre las fases sólido-líquido. El calor necesario para dar pie a este cambio se le llama calor o entalpía molar de fusión. Este expresa la cantidad de calor que debe absorber un mol de sustancia en estado sólido para fundirse y no simplemente elevar su temperatura. Un ejemplo de fusión es una bola de nieve que se derrite en la mano. La bola de nieve absorbe el calor corporal, el cual es suficiente para elevar la temperatura de la nieve por encima de los 0 grados Celsius. Los cristales de hielo presentes en la nieve absorben el calor justo para derretirse y para que sus moléculas de agua adopten una estructura más desordenada. Mientras la nieve se funde, el agua formada no aumentará su temperatura, ya que todo el calor de la mano lo aprovecha la nieve para completar su fusión. Vaporización. La vaporización es el cambio de estado de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Continuando con el ejemplo del agua, colocando ahora un puñado de nieve en una olla y encendiendo el fuego, se observa que rápidamente la nieve se funde. A medida que el agua se calienta, en su interior empiezan a formarse pequeñas burbujas de dióxido de carbono y otras posibles impurezas gaseosas. El calor dilata molecularmente las configuraciones desordenadas del agua, expandiendo su volumen y aumentando su presión de vapor. Por lo tanto, hay varias moléculas que escapan de la superficie producto de la evaporación creciente. El agua líquida va aumentando su temperatura lentamente debido a su alto calor específico. Llega a un punto en el que el calor que absorbe ya no lo utiliza para elevar su temperatura, sino para dar inicio al equilibrio líquido-vapor. Es decir, comienza a hervir y todo el líquido pasará al estado gaseoso mientras absorbe calor y mantiene constante la temperatura. Aquí es donde se observa el burbujeo intenso en la superficie del agua hervida. El calor que absorbe el agua líquida para que la presión de vapor de sus incipientes burbujas iguale a la presión externa. Se llama entalpía de vaporización. Condensación. La condensación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado gaseoso al estado líquido.
Ocurre cuando el agua u otro líquido se enfría, liberando calor al entorno, y al liberar calor se dice que está ocurriendo un proceso exotérmico. Al liberar calor, las moléculas gaseosas de agua muy energéticas empiezan a ralentizarse. Asimismo, sus interacciones empiezan a ser más efectivas a medida que descienden la temperatura del vapor. Primero se formarán gotitas de agua condensadas del vapor, seguido de gotas de mayor tamaño que terminan por ser atraídas por la gravedad. Para condensar por completo una cantidad determinada de vapor, necesita liberar la misma energía, pero con signo opuesto. Esto es su entalpía de condensación. Así se establece el equilibrio inverso, vapor-líquido. Un ejemplo de condensación son las ventanas humedecidas. La condensación puede observarse en las propias ventanas de los hogares. En un clima frío, el vapor de agua contenido dentro de la casa colisiona con la ventana, la cual por su material tiene menor temperatura que otras superficies. Allí, le es más fácil a las moléculas de vapor agruparse, creando una fina capa blanquecina fácilmente removible con la mano. A medida que estas moléculas liberan calor, calentando el vidrio y el aire, comienzan a formar cúmulos más numerosos hasta poder condensar las primeras gotas. Cuando las gotas aumentan mucho su tamaño, se deslizan por la ventana y dejan una estela de agua. Solidificación. La solidificación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado líquido al estado sólido. A raíz del enfriamiento, el agua se congela. Para congelarse, el agua debe liberar la misma cantidad de calor que absorbe el hielo para fundirse. Nuevamente, este calor se llama entalpía de solidificación o congelación. Al enfriarse, las moléculas de agua pierden energía y sus interacciones intermoleculares se hacen más fuertes y direccionales. Como resultado, se ordenan gracias a sus puentes de hidrógeno y forman los denominados cristales de hielo. El mecanismo mediante el cual crecen los cristales de hielo ejerce un impacto sobre su apariencia, transparente o blancos. Si los cristales de hielo crecen muy lentamente, estos no ocluyen impurezas, como los gases que a bajas temperaturas se solubilizan en el agua. Así, las burbujas van escapando y no pueden interaccionar con la luz, y en consecuencia se tiene un hielo tan transparente como el de una extraordinaria estatua de hielo. Lo mismo que sucede con el hielo puede ocurrir con cualquier otra sustancia que solidifique por enfriamiento. Quizás este sea el cambio físico más complejo en condiciones terrestres, ya que se pueden obtener varios polimorfos. Sublimación. La sublimación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado sólido al gaseoso. ¿Puede el agua sublimarse? No. Al menos no en condiciones normales. Para que ocurra la sublimación, esto es, el cambio de estado de sólido a gas, la presión de vapor del sólido debe ser alta. Asimismo, es indispensable que sus fuerzas intermoleculares no sean muy fuertes, preferiblemente si constan solamente de fuerzas de dispersión. El ejemplo más emblemático es el yodo sólido. Es un sólido cristalino de tonalidades grisáceo-moradas, el cual presenta una presión de vapor elevada. Profe, tiene su micrófono apagado. Ahí está. Sí, perdón, me había quedado mudo. Les decía que en el laboratorio debieron haber hecho esta práctica del yodo. No sé si alguno de ustedes la hizo. Prácticamente es poner yodo con un poco de arena, poner un fuego y vemos cómo los cristales de yodo pasan directamente del estado sólido al gaseoso generando un gas morado. ¿Alguien lo hizo? Yo nunca había conocido. No, yo nunca había hecho eso. Es que en mi escuela ni había laboratorio, así que... No había laboratorio, bueno. No. Esperemos, más adelantito a ver si tengo la oportunidad por ahí de pasar, bueno, cuando menos de mostrarles en video esta práctica, ¿no? Que es muy interesante de ver cómo el yodo, al aplicarle calor, pasa del estado sólido al gaseoso ¿Y directamente. el yodo ¿no? dónde se consigue, profe? El yodo, pues prácticamente se utiliza en la industria médica, es la base, por ejemplo, de las isodines, el bucofaringio que se utiliza para las infecciones de garganta.
Pero así sólido, puro, solo las industrias químicas o proveedoras químicas, ¿no? ¿Y qué causa su profe? Su Su sublimación. evaporación, sí, eso. Sublimación es porque va del sólido al gaseoso. Es una característica de es como una propiedad del yodo, que cuando se le aplica calor, inmediatamente sucede ese fenómeno con él. Entonces es una propiedad específica de la materia como lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Ok, voy a continuar para... Elevada, tal es así que en el acto de él se desprende un vapor morado, cuyo volumen y expansión se hacen notables cuando se somete a calentamiento. En esta imagen se muestra un experimento típico donde se evapora yodo sólido en un recipiente de vidrio. Resulta interesante y llamativo observar cómo se difunden los vapores morados, y el estudiante iniciado puede constatar la ausencia de yodo líquido. Esta es la principal característica de la sublimación. No hay presencia de una fase líquida. Asimismo, es endotérmica, ya que el sólido absorbe calor para aumentar su presión de vapor hasta igualarse a la presión externa. Deposición. La deposición es el cambio de estado de una sustancia desde el estado gaseoso al estado sólido. Paralelo al experimento de sublimación del yodo, se tiene el de su deposición. La deposición es el cambio o transición contrario. La sustancia pasa del estado gaseoso al sólido, sin la formación de una fase líquida. Cuando los vapores morados de yodo entran en contacto con una superficie fría, estos liberan calor para calentarla, perdiendo energía y reagrupándose sus moléculas nuevamente en el sólido grisáceo morado. Se trata entonces de un proceso exotérmico. A eso se le llama sublimación inversa o depositación, ¿no? Que es cuando el gas del yodo entra en contacto con superficie fría y ocurre el proceso inverso. Se vuelve sólido inmediatamente, se forman cristales. La deposición se usa mucho para la síntesis de materiales en donde se dopan con átomos metálicos mediante técnicas sofisticadas. Si la superficie es muy fría, el intercambio de calor entre ella y las partículas del vapor es brusco, omitiéndose el paso por la respectiva fase líquida. El calor o entalpía de deposición y no de depositación es el inverso al de la sublimación. En teoría, numerosas sustancias pueden sublimarse, pero para lograrlo es necesario manipular las presiones y temperaturas, además de que debe tener a la mano su diagrama P versus T, en el cual pueden visualizarse sus distintas fases posibles. Bien, ahí tenemos entonces lo que fue el video número 3, ¿verdad? Déjenme lo quito. Aquí está. Ok. Bien. En este video, pues prácticamente lo que vimos fueron los cambios de estado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama cada cambio de estado? Cuando el cambio de estado es endotérmico, o sea que requiere absorber calor para producirse, y cuando es exotérmico, que requiere liberar calor para producirse ese cambio de estado. Es importante revisar bien eso para tener toda la información, ¿no? Ahorita ya estamos a 1 minuto de que se nos concluya la clase. Mañana sigan trabajando en su mapa mental. Acuérdense que es de los 4 videos. Mañana vamos a analizar el 4.º video, es cortito. Y vamos a aclarar dudas que haya. Vamos a dar más tiempo para dudas porque ahorita ya pues, nos limitó mucho el tiempo, ¿no? Profe. Sí, dígame. Pero la fecha de entrega del mapa está para el día de hoy, ¿no? A las 8. Sí, lo voy a cambiar para mañana. Sí, voy a hacer una modificación. Profe. Sí. Yo creo que le voy a mandar mi tarea por parte porque yo lo que hice fue pegar hojas y en total ahora voy a pegar como 12 hojas porque es mucho lo que puse yo. Ok, por eso les decía de una cartulina grande, ¿verdad? Igual puedes aprovechar y pegar en una cartulina, ¿verdad? No, es que no tengo cartulina, por eso le hice en hojas y te lo voy a mandar por partes. Está bien. Sí, igual pueden pegarlo en el piso y ya toman una foto grande, ¿no? De todo eso. ¿Sí? Profe, pegar las diferentes hojas. Manden. ¿El cuestionario sí es para hoy? No, el cuestionario es para mañana. Igual yo creo que voy a hacer una modificación. Les aviso por ahí por el chat en cuanto a la fecha para poder que estén con más tiempo ustedes. Ok, ¿sí? Gracias. Cualquier momento se me corta así en la transmisión. Entonces, por ahí por el chat aclaro dudas ahorita. ¿Sale? Estamos pendientes. Gracias.
Hasta luego. Bye.